Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando sobre el significado que tuvo además el debate político presidencial en Perú y ahora las perspectivas para las elecciones del próximo 11 de abril en ese país sudamericano. Nos conectamos con Paulo Vilca de nuevo para preguntarle cuál es el mayor desafío entonces que tendría, en función de lo que conversamos en la primera parte, Paulo, el próximo presidente o presidenta del Perú, porque está la crisis sanitaria, que algunos ya incluso denominan catástrofe sanitaria, pero también hay una crisis económica muy honda de Honduras, incluso incalculables en la perspectiva que algunos hacen para los sectores marginados y populares del Perú. Sí, en realidad el reto que tiene el futuro presidente o presidenta en el Perú es mayúsculo. Yo agregaría que a los temas que tú has señalado bien, ¿no? Sanitario, lo económico, también lo político, porque todo indica que el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso, va a ser un espacio muy fragmentado. Y ya sabemos que lo que ha pasado en los últimos años en el Perú, ¿no? Donde la constante confrontación y polarización entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha llevado pues, a vacancias y disoluciones del Parlamento. En tal sentido, creo que el principal reto de quien finalmente, en principio, esto, quienes pasen a la segunda vuelta, porque todo indica de que no va a haber una victoria en primera vuelta en el Perú, de hecho ya no la hay hace varias elecciones, va a depender mucho de quiénes son los que pasen, ¿no? Y en ese sentido creo que el principal reto de estos candidatos va a ser aglutinar una suerte de coaliciones que les permitan enfrentar en mejores condiciones y que esa coalición sea a la vez el sustento de un gobierno digamos, de inicio de gobierno a partir del 28 de julio de este año. Entonces, creo que el reto va a empezar en realidad el 11 de abril en la noche, ¿no? Una vez que sepamos quiénes son los candidatos, esos tendrán que movilizarse muy rápido para contar con coaliciones políticas que les permitan afrontar de mejor manera la segunda vuelta. Lo segundo es que creo que más allá de la victoria electoral y la correlación política que pueda haber con el nuevo gobierno, el reto que va a tener tiene que ver en recuperar la confianza de la población. Y esa confianza de la población yo creo que se va a recuperar solamente atendiendo tres aspectos esenciales. Primero, el tema de salud, evidentemente, ¿no? Va a haber una presión fuerte al nuevo gobierno para que este dote de vacunas, pero también todos los servicios de salud. El Perú es un país donde el drama por la falta de oxígeno digamos, cuestiona todo el rol del Estado, ¿no? Entonces creo que en el ámbito sanitario ese va a ser un reto importante. En el campo de lo económico también, por cierto, eh, hay aproximadamente 3 millones de empleos que se han perdido, buena parte de jóvenes no tienen posibilidades laborales y ahí va a ser clave que el nuevo gobierno establezca políticas de impulso, ¿no? Para atender este problema. Y en tercer lugar, creo que también un reto importante del nuevo gobierno y del cual va a depender seguramente si es que este tiene cierta legitimidad para ir avanzando en, en el tiempo, ¿no? Es lo que señalaba hace un momento, el establecimiento de lazos políticos con quienes estén en el Congreso y tengan un rol que jugar, ¿no? En los siguientes 5 años. Ahora, entonces, frente a esa situación, una cosa que queda clara es una decisión determinante de los peruanos debería ser en función de estas tendencias, a favor de estas posturas, pero por lo que se ve en las encuestas no hay tanta diferencia entre el primer lugar e incluso hasta el tercero o cuarto, no hay gran diferencia. ¿Por qué esta inclinación, digamos, sería hacia estos sectores y a estas propuestas que de alguna manera son los que sostienen este modelo y este sistema en el Perú? Sí, a ver, yo creo que en general el Perú es una sociedad, digamos, que se ha habituado a vivir alejada del Estado, ¿no? Entonces, intervenciones estatales son vistas siempre con sospecha y claro, eso se traduce, por supuesto, en el apoyo a agrupaciones políticas que tienen esa tendencia, ¿no? Si recordamos, o sea, los últimos 4 gobiernos en el Perú, todos vamos a ver que efectivamente son de centro y centro derecha.
¿no? Inclusive el gobierno nacionalista que ingresó el año 2011 acabó siendo un gobierno de centro derecha, ¿no? Y ni qué decir del último gobierno pues, de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y el de Sagasti, como decía, ¿no? Hace un momento, un gobierno también con esas posturas. Sin embargo, creo también que estas circunstancias pueden abrir la oportunidad a propuestas de otro tipo, ¿no? Específicamente a las que plantean, por ejemplo, Verónica Mendoza y Juntos por el Perú, ¿no? Que tienen, y lo han señalado de manera clara y enfática, una postura para acabar con este piloto automático neoliberal que rige en el Perú hace más de 30 años. Y tal vez una señal de esa oportunidad es lo ocurrido en el debate del día domingo que tú mencionabas, ¿no? Donde yo diría para el 100% de analistas, ¿no? La gran triunfadora del debate ha sido Verónica Mendoza. Ese no es un dato menor en el Perú en este momento, Ujú. ¿no? Porque siempre se ha buscado caricaturizar a la izquierda y a Verónica Mendoza digamos, agrupaciones políticas, etcétera, que tienen una serie, digamos, que no saben administrar, que están vinculados a propuestas radicales, etcétera, ¿no? Entonces creo que digamos, se está abriendo la oportunidad para que eso pueda cambiar. Y creo que en buena medida eso se debe también al liderazgo y personalidad de alguien como Verónica Mendoza, ¿no? Claro, claro. Que no solamente, digamos, demostró el día domingo un despliegue, ¿no? Una performance, sino que también planteó medidas y propuestas concretas con Ujú. relación a estos temas. Entonces yo creo que, o sea, ese es el escenario en este momento, ¿no? Hay Claro. posibilidad de un cambio, esto, y además con una propuesta que se identifica de izquierda, reivindica un plan de gobierno de izquierda, ¿no? Y que además apuesta, pues, por ampliar el ejercicio de derecho, ¿no? Entonces, Ujú. ojalá que, bueno, se pueda dar una oportunidad de este tipo para acabar con este piloto automático que tenemos. Claro, y no quería mencionar todavía, pero ya que lo dijiste, Pablo, es oportuno porque quizás en Verónica Mendoza incluso se ha concentrado, se ha configurado la idea de que esa transformación no puede pasar solamente por una elección presidencial o por cambiar el Congreso, sino también por una constituyente. Es decir, ella ha sido la banderada desde hace algún tiempo atrás, desde la anterior elección, donde ella también participó de la idea de cambiar la constitución fujimorista. ¿Hasta dónde, por ejemplo, esto podría calar y ser incluso el factor de este modelo neoliberal del que tú mencionas, quitarle el acelerador, pero no solamente quitar el acelerador, sino cambiar de auto, es decir, cambiar a otro ritmo, a otra lógica y a otra configuración constitucional del Perú? Sí, yo creo que en general esta es una propuesta y una medida que ha ido calando cada vez más, ¿no? De hecho, hace 5 años Verónica Mendoza era probablemente la única que enarbolaba una propuesta de ese tipo y ahora lo hacen otros candidatos también, inclusive los de centro y derecha, inclusive, ¿no? Entonces, es una oportunidad para establecer un nuevo pacto constitucional en el Perú, habida cuenta de que el que tenemos en la actualidad ha demostrado, pues, toda su precariedad y limitación, ¿no? En esta situación de emergencia económica, sanitaria y política, lo vuelvo a reiterar, ¿no? El diseño institucional para establecer cómo deben ser las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo está en la Constitución y ya vemos que no funciona, ¿no? En la Constitución también se pueden establecer medidas específicas que le otorguen un rol mucho más protagónico al Estado para atender una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Y eso ya vemos que es una necesidad en este momento en, en el país, ¿no? Ahora, yo sí creo que es importante tener un matiz en esta suerte de ánimo de cambio de constitución, ¿no? Y es que sí algunas encuestas, estudios de opinión que se han elaborado los últimos meses señalan que un cambio constitucional puede tener un aspecto progresista, pero hay un sector de la población que también busca cambios constitucionales, digamos, para establecer medidas más, digamos, inclusive algunas hasta más reaccionarias, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, ese sí va a ser un tema, creo, que va a tener que ser afrontado, atendido, ¿no? Porque, digamos, más aún en el Perú, con esta fragmentación política y esta suerte, digamos,
mm, polarización permanente que ha habido entre la clase política es un asunto que habrá que ver cómo se puede atender y resolver. No, y tenía una última pregunta entonces con respecto a este tema particularmente, Pablo, que es muy importante. ¿Tú crees que en esta lógica en la que estamos hablando de incertidumbre, de indecisión, de apoliticismo, podría surgir un outsider? ¿Es posible que haya sorpresas en cuanto a la elección o la predilección del pueblo peruano sobre la lista de candidatos que hay actualmente? Ujú. Sí, yo creo que en este momento efectivamente, digamos, la opción de outsider que estaba establecida, digamos, correspondía al señor Rafael López Aliaga, que yo lo había mencionado, alguien de derecha, ¿no? Y que esto se presenta pues como alguien que puede, unas características de disrupción, ¿no? En relación a los demás actores, los poderes económicos, etcétera, ¿no? Pero creo que eso se ha ido despitando los últimos días, ¿no? Aunque habrá que ver cómo se traduce esto finalmente en los resultados de las encuestas, ¿no? En realidad, la única opción y alternativa, digamos, de outsider que parecía poder haber en el Perú en este momento era esta, pero creo que se han diluido ese tipo de expectativas en este momento. Yo no veo mucho margen para un outsider en la definición clásica de la palabra, ¿no? Inclusive un candidato que también está ahí pugnando por pasar la segunda vuelta, el señor George Forsyth, ¿no? Que ataca a los demás de ser lo mismo, ¿no? Los políticos tradicionales, la mismocracia, dice él, es un político que está rodeado de políticos tradicionales, ¿no? De lo mismo. Exactamente, así Entonces, es. eh, es, no veo margen como para que alguien como él pueda presentarse como un outsider, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y cuídate mucho también. Muchas gracias. Muy amable a Pablo Vilca, politólogo peruano, que nos ha dado más luces sobre el significado que tuvo en principio el debate presidencial de este domingo último y también las perspectivas en función de las encuestas, que no necesariamente van a reflejar la realidad, sino que son una pauta solamente para conversar en función de lo que encuentran las encuestas, no necesariamente lo que reflejan las encuestas en todo el Perú, como pasa en otros países. De esto seguiremos hablando. No se olvide que el 11 de abril hay 4 elecciones en América Latina: Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Y obviamente Telesur estará presente para la cobertura especial y también para el análisis aquí tendremos a través de Enclave Política. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.